En 1987, Star Trek, la nueva generación estuvo a punto de fracasar antes incluso de despegar. El estudio odiaba a su protagonista. Los guionistas abandonaban el proyecto en masa. Los uniformes estaban provocando lesiones reales en el elenco. Y el episodio piloto casi termina con la autodestrucción de la Enterprise. Sí, el final optimista que todos recuerdan no era el final original. Durante años, varias decisiones detrás de escena estuvieron tan cerca de arruinar la serie, que hoy resulta difícil creer que terminara convirtiéndose en una de las producciones más importantes de la historia de la ciencia ficción. Estas son 14 verdades ocultas sobre la serie que casi destruye su propia tripulación antes de convertirse en leyenda. Empecemos. El despido injusto que provocó una rebelión de fans. Durante la primera temporada, Grace McFadden, la actriz que interpretaba a la doctora Beverly Crusher, comenzó a expresar algo que hoy suena completamente razonable, pero que en 1987 era considerado problemático. Criticó públicamente la forma en que estaban escritos los personajes femeninos. Según McFadden, muchas mujeres en la serie eran tratadas como intereses románticos temporales, decoración narrativa o figuras secundarias sin peso dramático real. Y eso no gustó en la sala de guionistas. La respuesta fue inmediata. La despidieron. Su personaje desapareció al final de la primera temporada y fue reemplazado por la doctora Pulaski en la segunda. Pero ocurrió algo inesperado. Los fans reaccionaron con furia. Cartas, protestas, quejas constantes, convenciones llenas de preguntas incómodas para los productores. La presión fue tan fuerte que Paramount tomó una decisión inédita en la franquicia: volver a contratar a una actriz después de actriz despedida. McFadden regresó en la tercera temporada y su retorno no solo corrigió una injusticia, también marcó un cambio real en la forma en que la serie escribiría a sus personajes femeninos desde entonces. El final alternativo, donde Picard iba a destruir la Enterprise. El episodio piloto Encounter at Farpoint casi tuvo un final completamente distinto y mucho más oscuro. En la versión original del guión, el juicio de Q contra la humanidad no era una prueba simbólica, era una trampa. Una sentencia inevitable. Picard descubre que no importa lo que diga o haga la tripulación. Q ya decidió que la humanidad debe desaparecer. Sin salida posible, el capitán toma una decisión desesperada. Ordena preparar la autodestrucción de la Enterprise. Su plan era sacrificar la nave y su tripulación antes de permitir que Q utilizara el juicio como excusa para condenar a toda la especie humana. Un acto final de resistencia, un gesto trágico, un final devastador para el primer episodio de la serie. Pero el estudio intervino. Paramount quería esperanza, quería optimismo, quería una visión del futuro donde la humanidad mereciera existir. El final fue reescrito, y Star Trek mantuvo su filosofía central intacta. Sin embargo, durante años, ese final alternativo quedó como una de las decisiones más radicales que casi cambiaron completamente el tono de la serie. El estudio quería reemplazar a Picard por Riker. Hoy es imposible imaginar la nueva generación sin Jean-Luc Picard. Pero en 1987, Paramount pensaba exactamente lo contrario. Los ejecutivos querían un capitán más parecido a Kirk, joven atlético carismático en estilo hollywoodense, y sobre todo, estadounidense Patrick Stewart no encajaba en ese perfil. Era británico, tenía 47 años, era calvo, y venía del teatro shakespeariano. El estudio estaba convencido de que no funcionaría como protagonista de una serie de acción espacial. Por eso comenzaron a impulsar discretamente a William Riker como posible reemplazo narrativo. Pidieron cambios en los guiones, escenas donde Riker tomara decisiones clave, momentos donde desafiara órdenes de Picard, situaciones donde apareciera como el verdadero héroe de la Enterprise.
Patrick Stewart llegó a creer que sería despedido antes del final de la temporada. Todo cambió con el episodio The Big Goodbye. Su interpretación convenció finalmente al estudio de que su presencia no era una debilidad, sino el corazón de la serie. Desde ese momento, Picard dejó de ser una apuesta dudosa. Se convirtió en el rostro definitivo de Star Trek para una nueva generación entera. El efecto transportador hecho con agua y brillantina, uno de los efectos visuales más icónicos de Star Trek. La nueva generación nació como un truco casi casero. Hoy parece imposible imaginar la serie sin el transportador. Ese momento en el que los personajes se desmaterializan en luz brillante y desaparecen lentamente forma parte del ADN visual de Star Trek. Pero en 1987, crear ese efecto con computadora era demasiado caro. Así que el equipo de efectos especiales improvisó. Literalmente, utilizaron un tanque lleno de agua y brillantina plateada. Sí, filmaban en cámara lenta cómo se agitaban las partículas metálicas dentro del agua. Luego superponían esa imagen sobre los actores durante la postproducción. El resultado fue sorprendentemente convincente. Parecía tecnología futurista, parecía complejo, parecía caro, pero en realidad era uno de los efectos más baratos de toda la serie. Y aún así, funcionó tan bien que se utilizó prácticamente sin cambios durante 7 temporadas completas. Es uno de los mejores ejemplos de cómo la creatividad puede reemplazar al presupuesto cuando se trata de ciencia ficción televisiva. La muerte humillante de Tasha Yar. La salida de Tasha Yar sigue siendo una de las decisiones más controvertidas en la historia de Star Trek. Denise Crosby, la actriz que interpretaba al personaje, estaba frustrada. Sentía que Yar no tenía desarrollo, no tenía protagonismo, no tenía historias propias. Era, según sus propias palabras, decoración en el puente. Así que pidió abandonar la serie al final de la primera temporada. Los productores no lo tomaron bien. En lugar de escribir una despedida heroica o emocional, decidieron eliminar al personaje de la forma más abrupta posible. En el episodio Skin of Evil, Tasha Yar muere atacada por una criatura amorfa llamada Armus, sin batalla, sin sacrificio, sin despedida significativa. Simplemente cae al suelo y muere. Ni siquiera tiene últimas palabras memorables. Para muchos fans, fue una salida cruel e innecesaria. Durante años, se interpretó como una represalia por abandonar la serie demasiado pronto. La propia Crosby admitió más tarde que se arrepintió de su decisión. Volvió en episodios posteriores en versiones alternativas del personaje, pero el daño ya estaba hecho. Hasta hoy, su muerte sigue siendo considerada una de las más injustas en toda la franquicia, y también una de las más incómodas de volver a ver. Los Ferengi iban a ser los nuevos Klingon, y terminaron siendo un chiste. Antes de los Borg, antes de los Romulanos como amenaza central, existía otro plan. Los Ferengi iban a ser los grandes villanos de la nueva generación. Gene Roddenberry quería una nueva especie antagonista que reemplazara el rol que habían tenido los Klingon en la serie original. Una civilización peligrosa, impredecible y filosóficamente opuesta a la Federación. Los Ferengi debían representar el lado oscuro del capitalismo extremo. Una sociedad obsesionada con el beneficio económico, sin ética, sin empatía, sin límites. Pero algo salió mal. Muy mal. En su primera aparición, en el episodio The Last Outpost, los actores fueron dirigidos para moverse con saltos extraños, gruñidos exagerados y gestos casi caricaturescos. El resultado fue desastroso. En lugar de parecer intimidantes, parecían ridículos. Durante la proyección de material preliminar, parte del equipo comenzó a reírse. La amenaza principal de la serie acababa de convertirse en comic relief involuntario. La reacción fue inmediata.
Los Ferengi fueron relegados a personajes secundarios. Y los guionistas tuvieron que crear urgentemente una nueva especie antagonista que funcionara de verdad. Ese vacío creativo terminaría dando origen a los Borg, uno de los enemigos más aterradores en la historia de la ciencia ficción televisiva. Todo porque una dirección de actuación equivocada arruinó a los villanos originales del show. Los uniformes estaban lastimando a los actores de verdad. Los uniformes de la primera temporada parecían elegantes, minimalistas, futuristas, perfectos para representar la estética limpia del siglo XXIV. Pero había un problema serio: eran peligrosos. El vestuario original estaba hecho de licra, extremadamente ajustada y diseñado deliberadamente, una talla más pequeña para evitar arrugas frente a cámara. El resultado visual era excelente. El efecto físico, no. Los actores comenzaron a sufrir dolores musculares constantes, problemas de postura, irritaciones en la piel y compresión en la columna vertebral. Patrick Stewart fue uno de los más afectados. Su propio quiropráctico envió una advertencia formal a la producción. El traje estaba causando daño real, potencialmente permanente. Durante meses, el elenco trabajó soportando incomodidad extrema solo para mantener la estética futurista que el estudio quería. Finalmente, el equipo médico intervino. Los uniformes fueron rediseñados. En la tercera temporada, aparecieron los nuevos trajes de 2 piezas, mucho más cómodos y funcionales. Ese cambio no fue una decisión artística, fue una necesidad médica. La Enterprise iba a ser una nave sin sillas. Puede sonar extraño, pero en el diseño original del puente de mando no había sillas. Gene Roddenberry estaba convencido de que en el siglo XXIV los humanos habrían evolucionado física y mentalmente hasta el punto de no necesitar sentarse durante sus turnos de trabajo. Según su visión, la tripulación sería más disciplinada, más eficiente, más resistente. Así que diseñó un puente completamente de pie. El problema fue inmediato. Los actores protestaron, y con razón. Las jornadas de rodaje duraban hasta 12 horas diarias. Además, los uniformes ya eran incómodos. Sumar jornadas completas de pie habría provocado lesiones reales en el elenco. El sindicato intervino. La producción tuvo que cambiar el diseño rápidamente. Así nacieron las famosas sillas del puente, incluyendo la icónica silla del Capitán Picard. Una decisión práctica que terminó convirtiéndose en uno de los elementos visuales más reconocibles de toda la franquicia Star Trek. A veces, incluso en el futuro, la comodidad sigue siendo necesaria. El robo que cambió para siempre la frente de Worf. Si miras con atención la primera temporada de la nueva generación, hay algo extraño en Worf. Su frente es distinta, más plana, T menos marcada, menos intimidante. Y no fue una decisión artística, fue un robo. Durante una pausa en el rodaje, alguien entró al tráiler del departamento de maquillaje y se llevó el molde original del prostético Klingon de Michael Dorn. Desapareció. Nunca apareció. Nunca se identificó al responsable. Para el equipo de maquillaje fue un desastre. Habían perdido semanas de trabajo especializado en una sola noche. Pero en lugar de reconstruir el diseño anterior, tomaron una decisión inesperada: crear algo mejor. Rediseñaron completamente la frente Klingon, más profunda, más agresiva, más alienígena, más icónica. Ese nuevo diseño no solo funcionó mejor en cámara, terminó convirtiéndose en la apariencia definitiva de los Klingon durante los siguientes 15 años en la nueva generación Deep Space Nine y las películas de la franquicia. Lo que parecía un sabotaje menor terminó redefiniendo visualmente a toda una especie dentro del universo Star Trek. Un accidente que terminó creando historia.
El episodio más vergonzoso de toda la franquicia. Existe un episodio que el propio elenco preferiría borrar de la historia. Se llama Code of Honor, y durante décadas ha sido considerado uno de los momentos más incómodos y polémicos de Star Trek. El problema no fue la historia, fue cómo se contó. El episodio presenta a una civilización alienígena representada exclusivamente por actores afrodescendientes, retratada con estereotipos tribales extremadamente problemáticos. Vestuario, comportamientos, diálogos, escenografía. Todo evocaba clichés raciales que incluso en 1987 resultaban incómodos. La situación se volvió tan grave que el director del episodio fue despedido en plena producción por su manejo del material. Años después, Jonathan Frakes lo describió públicamente como una pieza de televisión racista. El propio elenco ha intentado distanciarse del episodio en múltiples entrevistas, y en muchos maratones oficiales de la serie, simplemente se omite. Es uno de los pocos casos dentro de Star Trek donde fans, actores y productores coinciden completamente en algo. Ese episodio nunca debió existir. Y sigue siendo una mancha permanente en la primera temporada de la serie. La traición financiera detrás del tema musical original. El tema musical de Star Trek, la nueva generación, transmite épica, aventura, esperanza. Pero su historia es mucho menos heroica. La melodía combina dos elementos clásicos: la fanfarria original de la serie de los años 60 y fragmentos del score compuesto por Jerry Goldsmith para Star Trek The Motion Picture. Sin embargo, el verdadero conflicto ocurrió antes incluso de que existiera la nueva generación. Gene Roddenberry escribió una letra para el tema original de Star Trek. Una letra que nunca se cantó, nunca se grabó, nunca se utilizó. Entonces, ¿por qué existía? Porque en Hollywood, escribir la letra de una composición permite reclamar derechos como coautor. Eso significaba recibir la mitad de las regalías musicales, aunque no hubiera compuesto la música, aunque nadie cantara jamás esa letra, aunque su aporte fuera puramente legal. El compositor original, Alexander Courage, quedó devastado al enterarse. Había creado una de las melodías más reconocibles de la historia de la televisión, y ahora debía compartir sus ingresos con alguien que no participó realmente en su composición. La relación entre ambos se rompió definitivamente. Courage nunca volvió a trabajar con Roddenberry. Durante años, esta historia permaneció oculta detrás del mito del creador visionario de Star Trek. Pero revela una verdad incómoda. Incluso las leyendas pueden tomar decisiones muy discutibles cuando el dinero entra en juego. El fantasma de Gene Roddenberry, que casi arruina la serie. Durante la primera temporada, el mayor problema de la nueva generación no fue el presupuesto, no fue el elenco, no fueron los villanos, fue Gene Roddenberry. El creador de Star Trek tenía una visión muy específica del futuro y no estaba dispuesto a negociarla con nadie. Su filosofía era clara. En el siglo 24, los oficiales de la Federación no discuten entre ellos, no tienen conflictos personales, no cometen errores graves, no muestran debilidad emocional. En teoría sonaba utópico. En la práctica era un desastre para escribir televisión dramática. Sin conflicto, no hay historia. Sin desacuerdo, no hay tensión. Sin fallas humanas, no hay personajes interesantes. La situación empeoró cuando su abogado personal, Leonard Maizlish, comenzó a intervenir directamente en los guiones. Reescribía escenas durante la noche, cambiaba diálogos sin avisar, eliminaba enfrentamientos entre personajes, y lo hacía sin consultar al equipo creativo oficial. Los guionistas no sabían qué versión del libreto era la definitiva hasta el día del rodaje. La frustración fue tan grande que casi todo el equipo original abandonó la serie antes de terminar la primera temporada. Literalmente, la nueva generación
sobrevivió a pesar de su propio creador. Solo cuando la salud de Roddenberry empezó a deteriorarse en temporadas posteriores, la serie pudo evolucionar hacia el formato más complejo y dramático, que hoy la convirtió en una leyenda. El final alternativo, donde Picard decidía morir con la Enterprise. Ahora sí, el secreto más oscuro del piloto. El final que casi cambió para siempre el tono de Star Trek, la nueva generación. En el guión original de Encounter at Farpoint, el juicio de Q no era una advertencia simbólica, era una condena inevitable. Q no estaba evaluando a la humanidad, estaba demostrando que no merecía existir. Picard lo entiende demasiado tarde. Cada respuesta que intenta dar, cada argumento que presenta, cada intento de defender a la humanidad, solo confirma la decisión de Q. La prueba estaba manipulada desde el principio. No había forma de ganar. Entonces Picard toma una decisión extrema. Ordena preparar la autodestrucción de la Enterprise. Su objetivo no era salvar la nave, era impedir que Q utilizara a su tripulación como ejemplo para justificar la destrucción de toda la especie humana. Si la humanidad iba a ser juzgada, al menos elegirían su propio final. Era un cierre oscuro, trágico y completamente opuesto al espíritu optimista de Star Trek. Paramount lo rechazó inmediatamente. El estudio exigió un final distinto, uno donde la humanidad demostrara su capacidad de crecer, de aprender, de evolucionar. Así nació la versión que conocemos hoy. Pero durante años, ese final alternativo permaneció oculto en borradores tempranos del piloto. Un recordatorio de lo diferente que pudo haber sido todo. Es difícil imaginarlo ahora. Pero Star Trek, la nueva generación, estuvo a punto de fracasar antes, incluso de completar su primera temporada. El estudio quería reemplazar a Picard. Los guionistas abandonaban el proyecto. Los villanos originales no funcionaban. Los uniformes estaban lesionando al elenco. Y el episodio piloto casi terminaba con la destrucción de la Enterprise. Nada estaba asegurado. Nada estaba bajo control. Y sin embargo, la serie sobrevivió. No solo sobrevivió, se convirtió en una de las producciones más importantes en la historia de la ciencia ficción. La prueba definitiva de que incluso los comienzos más caóticos pueden dar origen a algo legendario. Ahora la pregunta es inevitable. Si hubieras estado en el puente ese día, ¿habrías apoyado la decisión de Picard de destruir la Enterprise? ¿O habrías confiado en que la humanidad